Hola de nuevo, yo soy María Camila Ramírez y hoy vamos a continuar hablando de investigación cualitativa. Esta vez vamos a hablar de la clase de la semana número 14. Entonces, como es costumbre, lo que hicimos para empezar la clase fue leer uno de los blogs, en este caso fue el de Andrea Daza y fue leído por Nicole. Aquí fue interesante ver cómo cuando lo lee una segunda persona diferente del autor, el autor se puede dar cuenta que le hace falta el uso de comas, por ejemplo, porque Nicole se quedaba sin aire al tratar de leer uno de los párrafos escritos por Andrea. Después de haber hecho esto, nos remitimos a mi primer videoblog, el videoblog pasado, y fue muy sorprendente para mí saber que era la única en el salón que había optado por esta opción, siendo que considero yo es algo pues mucho más sencillo de hacer y que toma menos tiempo. Después de haber leído los blogs, pasaron al frente Jennifer y Junior hablándonos de disonancia cognitiva. Entonces, esta exposición básicamente trató de contarnos que cada uno tiene en su mente pensamientos contradictorios. Entonces, una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que hago. Y cuando no es coherente, se genera una tensión. Esta fue una exposición muy distinta a las demás y que recuerdo mucho porque fue muy dinámica. Entonces, los expositores, mediante imágenes, videos e incluso algo de performance, podría decirse, utilizaron unos huevos de codorniz para hacer analogía del pensamiento y así que se nos quedara más fácilmente almacenada la información que ellos nos estaban dando. Lo que sucede con la disonancia cognitiva es que al generarse esta tensión, el ser humano pierde el equilibrio en su mente. Entonces lo que trata de hacer es recuperar ese equilibrio pensando como en una justificación, en una razón que le devuelva esa tranquilidad. Por ejemplo, cuando un fumador decide fumar, el fumador sabe que le hace daño, el fumador sabe que incrementa las posibilidades de contraer cáncer o alguna enfermedad pues, que le pueda generar la muerte, pero aún así lo hace. ¿Y por qué lo hace? Entonces justifica ese pensamiento o ese deseo de fumar con, pues de algo me tengo que morir, o uno al año no hace daño, o no, yo lo controlo, es una cuestión mía, yo estoy bien. Ese es uno de los ejemplos de la disonancia cognitiva en la vida cotidiana. Y también puede evidenciarse en la publicidad, pues volviendo al ejemplo de los cigarrillos. En los empaques de cigarrillo dice muy claramente, con imágenes incluso, qué puede pasar si uno continúa con este tipo de vicio. En pocas palabras, de eso se trató la primera exposición, de esas tensiones que pueden existir entre los pensamientos y las acciones. Bueno, la segunda exposición estuvo a cargo de Alejandra Fernández y el tema trató de la encuesta. Y entendimos que a pesar de que la clase se trata de investigación cualitativa, esta metodología hace parte de la investigación cuantitativa y es de origen político. Un ejemplo histórico de ello son las mediciones de mercado o por ejemplo las encuestas que hacía Kennedy buscando saber qué pensaba la gente y con base en ello tomar decisiones y actuar. Bueno, entendemos que hay diferentes tipos de encuestas según el objetivo que manejen. En términos científicos o de investigación científica se habla de encuestas exploratorias, descriptivas, explicativas, predictivas y evaluativas. Pero para este fin voy a hablarles únicamente de las descriptivas y las explicativas. Según nos contaba Alejandra, las descriptivas son tipo censo, es decir, que buscan recolectar información demográfica que describa a una población específica. Entonces, puede haber categorías como género, edad, nivel socioeconómico, etc. Y las explicativas son tipo sondeo, donde se intenta averiguar qué piensa la gente sobre un tema específico o evaluar como ciertas categorías sobre ese tema. También otro factor que determina el tipo de encuesta puede ser la dimensión temporal, es decir, si se trata de una encuesta aplicada en un único momento que vendría siendo una encuesta pues, transversal o longitudinal, es decir, recoger información durante un periodo de tiempo específico. Bueno, también se puede hablar de este sentido temporal, o sea, es decir, de la encuesta en retrospectiva que trata de ver qué pasó, es decir, evaluar cómo se siente la gente frente a cosas que ya pasaron, y también en la prospectiva, es decir, entender cómo se sentirá la gente con respecto a cosas que aún no han pasado pero que podrían llegar a pasar. Como decía Alejandra, uno de los ejemplos de esto puede ser un plan de gobierno. Una vez finalizada la exposición de la encuesta y con fin de dar cierre a la clase, el profesor Cobos habló de la entrega final que se va a hacer el 17 de noviembre. Y lo que se busca es al diario de campo, más la entrevista que ya hemos hecho, agregarle una encuesta, es decir, encuestar a mínimo 100 personas sobre el tema que hayamos tratado en nuestra etnografía, en mi caso el BMX. Entonces la idea es poder triangular la información recolectada en estas tres metodologías y poder así sacar conclusiones mucho más profundas sobre investigación. Entonces ahí les dejo ese dato, pueda que les sirva también para sus trabajos personales. Y así finaliza esta
oportunidad de hablar sobre investigación cualitativa. Agradezco su tiempo y atención y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.